Uno. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas que se conectan para poder ver el tema matrimonial. Hoy estamos aquí con mi esposa nuevamente para ministrar un tema bien lindo, para un tema familiar realmente. Le pedimos mucho al Señor que nos use para bendecirlos y que la palabra nos hable a todos para que seamos edificados y para que seamos restaurados. Vamos a hablar con mi esposa y luego vamos a arrancar con el tema. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te exaltamos en esta noche, Padre. Gracias por que tú nos das esas fuerzas para poder, Señor, edificar, para poder estar aquí, Señor, y transmitir este tema, Padre. Te ruego que bendigas a cada uno de los que están viendo este tema, papito, cada uno de los que se va a conectar, Padre. En el nombre de Jesús, papito, en tus manos los ponemos. Te rogamos que tu palabra sea edificación, de restauración y de cambio para esos hogares, para esos matrimonios, para esas familias, papito. En el nombre de Jesús, háblanos a través de la palabra bendita y llénanos a través de ella, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a arrancar entonces, hermanos. El tema se llama el poder de lo insignificante. Amén. Cuando yo hablaba con mi esposa realmente de algo insignificante, es algo pequeño, algo que es un poquito, algo que es poco, pero que tiene mucho poder, como bien lo dice el tema. Amén. Vamos a ir a la palabra directamente. Amén. Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Amén. Gloria a Dios. Aquí arrancamos con este tema directamente, va hablando del pueblo de Israel. Amén. Pero me impacta mucho como dice el Señor, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Amén. O sea que viene Dios y empieza a hacer maravillas portentosas con Israel, hacer milagros, cómo lo saca de Egipto, cómo cruzan el Mar Rojo, cómo llegan y cruzan el Jordán en seco, pero después les dice que no era porque ellos fueran buenos o porque era un pueblo muy querido o por esto, sino que dice, pues vosotros erais, dice, el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué quiere decir? Era el pueblo más pequeño, pero de ese pueblo pequeño, ese pueblo que era poco, Dios manifestó su poder de una manera sobrenatural, porque siendo ellos tan pocos, salieron de Egipto, cruzaron el mar, se quedó su enemigo atrás y ellos salieron bendecidos de Egipto. Amén. Entonces, pero Dios les aclara y dice, no es por sus fuerzas, no es porque ustedes sean buenos, ustedes eran el pueblo más pequeño, pero les dice, yo puse mis ojos en ustedes y por eso los saqué de Egipto. Casi que como que nos estuviera hablando el Señor a nosotros. Amén, porque la palabra dice que de lo más vil y menospreciado nos escogió el Señor. Amén. Entonces, hermanos, como el tema es familiar, dice de lo poco, lo insignificante. Amén. Entonces, a veces nosotros vemos cosas en la casa que pueden ser insignificantes, que pueden ser muy pequeñas. Puede ser un comportamiento, puede ser cualquier cosa que se manifieste en la casa, cualquier problema, pero como lo vemos muy pequeño, podemos decir, que siga así, eso no va a causar ningún problema. Pero conforme vayamos profundizando en el tema, vamos a ver que las cosas pequeñas, Dios hace cosas grandes de eso, pero cosas pequeñas pueden destruir también nuestro hogar. Amén. ¿Vas a aportar algo? Venía a mi mente también que en los hogares podemos tal vez menospreciar a alguno de nuestros hijos, ¿va? Verlo tal vez tal vez así como insignificante, ¿va? Tenemos que tener mucho cuidado en eso porque recordaba a David, ¿va? Cuando lo iban a ungir como rey, llegaron a su casa, les dijeron que llevaran a todos sus hijos y de David ni se acordaron, porque él andaba cuidando las ovejas, ¿va? Y qué era lo que el Señor tenía preparado para él, ¿va? Amén. Muy bonito ejemplo, mi amor. La verdad que David creo que era el más
pequeño en estatura de sus hermanos y el más pequeño en edad también. Pero Dios de ese hijo que tenían escondido iba a hacer cosas grandes y lo iba a poner como rey de Israel. Y yo puse otra versión aquí, hermanos, siempre el mismo verso dice, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Amén. Entonces Dios siempre nos aclara y nos dice, no es porque seamos buenos, no es porque somos campeones, es por la gracia y por la misericordia de Dios que estamos aquí y que Dios sigue trabajando en nosotros y quiere trabajar en todos los hogares, en todas las familias. Amén. Pero tenemos que ponerle mucho ojo a las cosas pequeñas. Como decía mi esposa, a veces pueden haber varios hijos en la casa y miramos al más pequeño y tal vez lo podemos menospreciar, pero de ese hijo pequeño que tal vez nosotros no vemos, Dios mira cosas muy grandes en él. Amén. Vamos a seguir leyendo. Hechos 21:39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Amén. Miren, ustedes saben que el apóstol Pablo, el nombre de él significa pequeño. Amén. Pero de ese hombre pequeño, Dios hizo cosas grandes. Amén. Y él dice aquí, ciudadano de una ciudad no insignificante, dice, de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Él quería predicar la palabra, pero miren lo que dice, no soy ciudadano de una ciudad insignificante, sino que es una ciudad que sí tiene un nombre. Amén. Pero a lo que vamos es al nombre del apóstol Pablo, cómo Dios se manifiesta en la vida de él, y siendo él alguien que andaba matando cristianos, alguien que andaba haciendo cosas malas con la iglesia, se encuentra con Cristo y Dios de ese hombre pequeño hace un siervo, un apóstol que iba a ser el perito arquitecto de la iglesia. Amén. Entonces nosotros podemos ver tal vez muy insignificante nuestro hogar, nuestro matrimonio, y podemos decir, no, es que el Señor no nos va a usar, o el Señor no quiere que trabajemos. El Señor puede usar al que del que Él tiene misericordia, y si nosotros estamos dispuestos, y si las parejas están dispuestas, Dios las va a usar para bendecir a otras parejas. Amén. No podemos quedarnos como que somos insignificantes, como que somos pequeños, como que no sabemos, porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, solo tenemos que dejarnos usar así como se dejó usar el apóstol Pablo. En la versión de las Américas dice, Pablo respondió, yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia, dice, te suplico que me permitas hablar al pueblo. Amén. Aquí ya cambia un poco lo insignificante y se vuelve sin importancia. Amén. A veces no le ponemos atención a cosas que aparentemente no son importantes en nuestra casa. Amén. Pero son bien importantes, como dice Proverbios, que a veces hay una gotera en la casa y no la sellamos, y esa gotera cae y puede dañar algo. Amén. Y son cosas pequeñas, insignificantes, pero tienen poder para destruir, y así vamos a ir viendo en el tema que hay cosas que no le ponemos atención en nuestro hogar y pueden llegar a destruir nuestro matrimonio. Y también es bien importante, hermanos, cómo estemos nosotros también, ¿va? Porque puede ser que haya menosprecio en nuestro corazón, que sintamos que no valemos nada, ¿va? Entonces no queremos involucrarnos en el servicio porque sentimos que no, ¿va? Que no encajamos o que no vamos a poder. Pero como dice la palabra, ¿va? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si en algún momento hemos sentido menosprecio, desautoricémoslo en el nombre de Jesús, ¿va? Que desechémoslo, que eso no le agrada al Señor, ¿va, hermanos? Al principio, pues ni modo, cuando uno no está acostumbrado, quiera que no, da un poquito de nervios, ¿va? Pero no que uno diga, no puedo, ¿va? No, tenemos que pedirle al Señor que si hay menosprecio, que echemos fuera en el nombre de Jesús,
y poderle servir al Señor en donde Él nos quiere usar, que pueden ser diferentes áreas, ¿va? Gloria a Dios. Vamos a seguir, hermanos, porque todavía estamos en la introducción. Vamos a ver otros versos. Salmos 37:16. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Y el 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. Gloria a Dios. Y eso me recuerda cuando dice es mejor un bocado eh, en paz que manjar, pero en casa de peleas, amén. Entonces aquí es de contiendas, amén. Dice aquí mejor es lo poco del justo, amén. Porque en lo poco que nosotros tengamos, Dios puede hacer cosas muy grandes, amén. Pero miren lo que dice, tenemos que llenar una característica, ser justos, amén. Y la otra parte dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, dice, pero el Señor sostiene a los justos, amén. Entonces, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, dice la palabra, amén. Entonces, Dios de lo poco, Él tiene un poder para que hacer de eso poco algo poderoso, amén. Tal vez tú dices, es que yo tengo muy poca palabra, yo no sé, no entiendo. Dios te va a dar el discernimiento, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar cómo estudiar la palabra y llenarte de ella. Y de eso poco que Él te va a ir dando, Él va a hacer cosas grandes en tu vida, amén. Entonces, lo importante es que dice que en lo poco le seamos fiel, dice, porque dice, mas el Señor sostiene a los justos. Si nosotros nos dejamos trabajar por el Señor y nos presentamos como justos por la sangre del Cordero, que es el único que nos puede justificar, Dios nos va a sostener. Amén. Él sostiene nuestra mano. En medio de la tribulación, Él nos va a sostener. En medio del problema, Él nos va a sostener. No importa lo que estemos pasando en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, media vez haya un diálogo, haya una unidad, Dios va a trabajar en el matrimonio. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver el significado de lo insignificante. Amén. Aquí la Real Academia Española tiene dos significados, tres tiene prácticamente. Dice de escasa importancia o relevancia, o sea que lo poco uno no le pone importancia, o lo insignificante. Dice dicho de una cosa muy pequeña, un precio insignificante, algo que nosotros le restamos el valor, pero Dios de eso poco que tal vez nosotros le restamos importancia, Dios puede hacer cosas grandes. Vamos a ver otros sinónimos. ¿Amén? Sinónimos de insignificante: irrelevante, diminuto, reducido, pequeño, poco, insustancial, mínimo, inapreciable, despreciable. Amén. Miren todos los significados que tiene. Entonces, el tema se llama el poder de lo insignificante. Amén. Nuestro hogar es poderoso. Lo dice el Salmo 127. Amén. Ese es el que habla de la esposa que será como vid, dice, y los hijos serán como olivos alrededor de la mesa. Amén. Entonces nuestro hogar es poderoso, pero a veces podemos verlo tan insignificante, pero de eso pequeño, de eso poco, Dios nos va a usar para bendecir a muchos. Amén, porque Él va a usar nuestra boca para restaurar otros hogares. Nosotros lo que tenemos que dejar es usarnos. Miren los significados que tiene la palabra insignificante, pero los que me llaman más la atención es pequeño, poco, inapreciable, algo mínimo, algo despreciable, amén. Pero vamos a ver en la palabra hebrea lo que significa, amén. Es la palabra 4592, la palabra mit, y también es de la 4591 y significa poco, cosa insignificante, dice, menor, pequeño, poquito. Amén. Bueno, entremos directamente al tema porque ya vamos casi 15 minutos en la introducción. Vamos a ver la primera parte un ejemplo de lo insignificante. Lucas 21:1.
Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. En el 2, y vio también una viuda pobre que echaba ahí 2 pequeñas monedas de cobre. Amén. Eso ya creo que no lo sabemos casi que de memoria, lo de la ofrenda de la viuda. Pero me impacta mucho lo que dice ahí, lo que está en rojo, hermanos. Dice, levantando Jesús la vista. Amén. Entonces, me impactaba mucho porque si alguien levanta la vista es porque no lo está viendo a uno. Y cuando alguien levanta la vista y pone atención es porque se fija en un detalle. Amén. Le llamó la atención, levantó la vista y vio. Dice, pero primero a quienes vio, vio a los ricos. Y dice que echaban sus ofrendas en el arca. Amén. Ese era el momento de las ofrendas y estaban echando sus ofrendas. El tema no es las ofrendas, pero vamos a hablar de lo poco que tenía esta viuda, porque era una viuda pobre, dice. Amén. Primero el Señor levanta la vista y mira a los ricos. Pero el verso 2 dice, y vio también, dice, a una viuda pobre. Le puso atención a la viuda también. Amén. Y él no se puso ahí a juzgar qué iba a echar cada uno. Él lo estaba viendo por el Espíritu, hermano. Él lo estaba viendo, él estaba como pasándole rayos X a cada uno de los que estaba ofrendando. No es que él haya ido a ver y uno echaba un quetzal, otro. No, él no estaba viendo eso, él estaba viendo el corazón de cada uno. Amén. Dice, y vio también a una viuda pobre. Amén. Dice que echaba ahí 2 pequeñas monedas de cobre. Ante los ojos humanos, esa pequeña ofrenda, eso poco, no iba a servir para nada. Podía caer en menosprecio porque era muy poquito a los ojos de los ricos. ¿Va? Amén. Podían menospreciar esa ofrenda, pero miren, el Señor le puso atención y la puso de ejemplo, porque no es la cantidad, a veces no es que uno dé un montón o de poco, sino que uno, cada cosa que haga para el Señor, lo haga de corazón. Si un vaso de agua da, que uno lo haga de corazón. Amén. Entonces vio a la viuda y dice que echó 2 pequeñas monedas. Eso realmente era bien poco en dinero, pero miremos los otros 2 versos y ahí vamos a ir viendo más, aclarando el panorama. Lucas 21:3, y dijo, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. El 4, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Amén. Yo no sé para cuánto tiempo le iba a alcanzar esas 2 monedas, hermano, pero esa mujer tenía fe. Amén. Ella no le importó dar todo. Ella sabía que Dios, como leímos en la parte anterior, que Él sostiene al justo y no lo desampara, Él está al cuidado. Amén. Entonces nuestro hogar está en manos del juez justo que es Jesucristo, del juez justo que es el Padre Jehová de los ejércitos. Amén. En Él tenemos que confiar nosotros. No confiemos en las riquezas o en un trabajo o en un negocio. Pongámonos en las manos de Él. Dice, en verdad os digo, dice que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Porque dice, porque todos ellos echaron de lo que les sobraba. Ellos tenían mucho y les sobraba, pero ella tenía poco. Pero eso poco, ella lo dio con todo su corazón, creyendo que Dios la iba a sostener. Amén. Entonces, Dios es un Dios de misericordia, de amor y de gracia, y no importa lo que nosotros demos, Él se agrada si lo hacemos de corazón. Amén. Y me impacta mucho cómo el Señor menciona mucho a las viudas en la Biblia y las pone de ejemplo. Y recordar que las viudas, ellas tienen que trabajar para el sustento, las que todavía trabajan, de ellas y de sus hijos. Se tienen que esforzar. Amén. Y vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es cabal, habla de la fe. El grano de mostaza. Mateo 17:19. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Mateo 17:20, y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén, gloria a Dios.
Aquí los discípulos de Jesús, Él los envió a evangelizar, a ministrar, pero no pudieron expulsar un demonio de una persona. Amén. Y dice ahí, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Dice, amén. ¿Qué les había faltado? Fe. Amén. Entonces dice y habla del grano de mostaza, y la fe la comparan con el grano de mostaza. No sé si tú has visto la semilla del grano de mostaza, que es la semilla, creo que más pequeña de todas las semillas. Amén. Y dice, por vuestra poca fe, dice, no pudieron hacer el milagro que tenían que hacer. Amén. Dice que si tenéis fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate para acá, y él se pasaría. Amén. Entonces, todo lo que hagamos, ¿qué tenemos que hacerlo? Con fe. Ese es un ingrediente bien importante en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el servicio al Señor. Hagámoslo con fe. No lo hagamos solo por trabajar o para que nos mire alguien, sino que el Señor se agrade de nuestro servicio, que sea con fe. Amén. Ellos no tenían o les faltaba fe, y por eso no pudieron sanar a esta persona. Amén. Pero si nosotros tenemos fe, dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, comerán cosa mortífera, no les hará daño. Amén. Entonces nosotros tenemos que poner ese granito de mostaza a todo lo que hagamos, esa semilla que es la fe, que es algo que para nosotros tal vez es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. ¿Quieres aportar algo? Vamos a seguir, hermanos. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El 2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Amén. Entonces, hermano, la fe dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Ahora miremos qué es la fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué entiendes tú por certeza? Algo que va a pasar, ¿verdad? Algo que seguro. Se está esperando, ajá. ¿Estás segura que sí va a suceder? Por ejemplo, el Señor te dijo, yo voy a sanar de cáncer a esta persona, o yo voy a hacer la obra en esta persona. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Tenemos la certeza que Dios lo va a hacer, porque dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero dice, la fe es la certeza, tenemos que tener la seguridad. Si el Señor perdonó nuestros pecados, tenemos que tener la seguridad que nosotros ya fuimos limpios por la sangre del Cordero. Amén. Ya no tienes que acusarte tú, sino que tienes que dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en ti y te siga haciendo libre. Dice, es la certeza de lo que se espera. O sea, es algo que no ha pasado, pero que tenemos la seguridad que va a pasar. Amén. Por ejemplo, el arrebatamiento lo creemos por fe. ¿Han habido arrebatamientos antes que nosotros? Sí han habido, pero de personas individuales, como Elías, como Enoc, tal vez como el apóstol Pablo, que no dice que haya muerto. Amén. Pero nosotros tenemos que caminar por fe y no por vista, dice la palabra. Amén. Porque dice que por ella recibieron ¿qué? Aprobación los antiguos. O sea que el Señor nos pasa el examen y vamos a ser aprobados si encuentra fe en nosotros. Amén. Vamos a seguir. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Amén. Qué tremendo, dice, sin fe es imposible. Aunque sea un poquitillo tenemos que tener para acercarnos a Dios, y sabiendo de que Él nos está esperando y está esperando que nosotros lo adoremos, que nosotros lo busquemos en oración, que lo busquemos en la palabra. Pero dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque si nos acercamos a Él, dice, tenemos que creer que Él existe. Amén. Y no solo eso, sino que dice que tiene un premio para nosotros, tiene una recompensa. Dice que Él es remunerador. En otras versiones dice, Él es galardonador
de los que le buscan. O sea que Él se agrada de los que le buscan, y no solo eso, les da galardones, los guarda, los cubre, los prospera, los sana. El Señor está al cuidado de nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Primero, para acercarnos, tener fe. Segundo, dice que si nos acercamos a Él, tenemos que creer que Él existe. Y si hacemos eso, Él nos va a dar recompensa, nos va a dar un galardón al tiempo que nosotros no lo hayamos ganado. Como dice la palabra, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, que dice, según sea su obra. O sea que tenemos que hacer obras. Y recordaba yo una ocasión en la que mi hijo se enfermó cuando tuvo hepatitis, estaba bien pequeño. Y yo recuerdo que me entré en aflicción porque lo vi que ya no comía y no quería ni tomar agua, y ya llevaba una semana. Y me recuerdo que una tarde, como ustedes saben que los varones se van a trabajar y uno es la que se queda con ellos, una tarde estaba acostadito en su cama y yo me arrodillé ahí y empecé a cantar una alabanza que me fortaleció tanto en esos momentos, me llenó de fe. Y yo la empecé a repetir y a repetir. Si yo digo que si la repetí como unas 20 veces, no la repetí nada, creyendo que el Señor iba a hacer ese milagro en mi hijo. Me recuerdo que era aquella alabanza de: yo estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Y yo le empecé a cantar, miren hermanos, y les cuento esto porque eso fue en la tarde. Otro día, cuando mi hijo se levantó, se despertó, lo primero que hizo fue pedirme comida, ¿va? Me dijo: mamá, dame cereal y leche. Y yo brincaba de alegría, hermanos, porque se los prometo que sí me preocupé de ver que ya llevaba como 5 días que no quería probar alimento, ¿va? Ni tomar agua, ni fresco, ni nada, no quería nada. Y ustedes saben que el organismo necesita el agua, ¿va? Para poder seguir existiendo. Y entonces les cuento esto porque la fe mueve montañas, ¿va? Amén. Cuando uno le cree al Señor, el Señor es fiel con uno y les responde, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermano, puede ser que tú estés pasando una situación tal vez igual, tienes a tu hijo enfermo, a tu hija enferma, o tal vez no es de enfermedad, tal vez es un problema económico, pero no mires tal vez aquella oportunidad que te están ofreciendo en el mundo de hacer algo incorrecto, sino que créele al Señor. Créele al Señor, porque Él dice, Él es galardonador de los que le buscan. Él te va a dar una salida, te va a dar una solución. O tal vez algún hijo que esté en la casa y tal vez lo han menospreciado, Dios te va a dar la salida de esa situación. Dios va a hacer la obra en tus padres, porque la palabra dice: y en los últimos días, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres, antes que venga el día terrible del Señor. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber una restauración familiar. Amén. Va a haber un cambio, pero para eso tiene que haber perdón en ambas vías. Amén. Entonces, no importa lo que estés pasando en tu hogar, en lo poco Dios va a hacer cosas grandes de eso. Dios va a hacer cosas grandes de aquello poco que tienes, de aquella poca fe, de aquella poca palabra, de aquello poco que tú miras, pero Dios va a hacer algo grande de eso. Amén. Vamos a ver otra viuda en esta noche. Lo poco de la viuda es la viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17:9. Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. He aquí, yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Amén. Tremendo lo que hace Dios realmente, porque Dios hace cosas de las que uno realmente no ve. Amén. Porque Elías era el profeta y él podía ir con el rey y podía alimentarlo ahí en su palacio y todo, pero no. Miren, el Señor, como hablábamos en la primera ofrenda de la viuda, Dios cómo cuida de las viudas, cómo se preocupa por ellas. Amén. Porque envía a Elías ahí y le dice: he aquí, yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente.
¿Dónde estaba Elías antes de llegar ahí con esa viuda? Estaba en el arroyo de Querit. Amén. Y ahí le llevaban carne y pan los cuervos por la mañana y por la tarde. Amén. Pero dice que se secó el arroyo, ya no había agua. Entonces fue con esta viuda. Amén. Y yo no sé, pero el Señor ya había movido el corazón de la viuda para alimentarlo, porque ella realmente no tenía mucha comida porque estaban viviendo un tiempo de escasez. No había agua, no había grano, no había alimento. Pero en tiempo de escasez, Dios suple toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Dios es fiel, Dios es justo. Amén. Vamos a seguir viendo el ejemplo de esta viuda. Primera de Reyes 17:12. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. En el 13, entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Amén. ¿Cuánto usas tú para hacer un pastel de zanahoria de esos ricos que haces? Sí, se va como 1 libra y algo de harina. Amén. Te preguntaba porque ahí dice, la viuda le responde y le dice, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Un puñado, pongamos que no era ni media libra, era un poquito. Amén. Entonces, tenía poco, tenía poquito. Y el mensaje se llama el poder de lo insignificante, el poder de lo poco. Porque es como Dios, esta viuda ya no tenía alimento, dice que iba a hacer eso y que iba a hacer con su hijo, a dejarse morir. Ya no tenían comida. Amén. Pero como Dios usa al profeta y lo lleva a esa casa. Amén. Entonces, a veces uno dice, ¿por qué vine a esta casa? ¿O por qué vino este vecino? ¿O por qué vino este hermano? Dios tiene un propósito en cada situación. Porque primero el Señor le habla al profeta y le dice, te voy a enviar ahí, te va a alimentar la viuda. Y ahora llega con la viuda y le dice, pero ¿por qué me pides a mí si yo soy mujer viuda? Mira, tengo poquito alimento, no tengo mucho. Amén. ¿Cuándo es cuando le cuesta dar a uno? Cuando tiene poco. Amén. Hermano, cuando tenemos abundancia no nos cuesta dar. Pero cuando hay poco, de eso poco tenemos que compartir. Mire, porque el Señor aquí, esta viuda dice, tenía solo un puñado de harina, dice, un poco de aceite en la vasija. Tenía un poquito, solo iban a hacer unos panes, una torta para ella, para su hijo, y se iban a dejar morir. Ya había depresión, ya había tristeza, ya había ahí algo que miraban que no iban a poder salir de esa situación. Y tal vez a veces nosotros así miramos las situaciones difíciles que pasan en nuestro hogar, en nuestra casa, o que están pasando otros hermanos. Miramos que ya no vamos a salir de ahí porque ella dijo con su hijo, me voy a dejar morir. Pero no, Dios envió al profeta para restaurar esa viuda. Amén. Dios envió al profeta para restaurar a esa viuda, para cambiarle la vida a ella y a su hijo. Y el siguiente verso dice, entonces Elías dijo, no temas. Miren lo que le dice. Amén. ¿Qué le dice? No temas. Amén. Porque ¿qué pasa en el problema? Tiene temor uno, tiene miedo. No voy a salir de esto. Pero el Señor, ¿qué le dice? No temas, le dice, yo estoy contigo, no temas, yo te voy a sacar de esta situación. Y eso te dice el Señor a ti también en esta noche, no temas. Tal vez estás viviendo una situación difícil, Dios te va a sacar de eso. Le dice el Señor, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Algo bien importante ahí. Algo bien importante. Dios quiere que nosotros primero pensemos en Él, que Él esté en nuestro corazón. Amén. Eso es lo primero. Dice, hazme primero a mí. Entonces, ¿cómo el Señor se preocupa de nosotros?
y así, y tráemela, dice, y después harás para ti y para tu hijo. Amén. A veces cuando vienen las pruebas difíciles en nuestras vidas nos sentimos así, ¿va, hermanos? Que ya no vamos a poder salir de ellas, que tal vez nuestra prueba es del tamaño del mundo, ¿va? Y es bien, el ejemplo es así como, por ejemplo, cuando uno va a un hospital, ¿va? Uno lleva a su hijo o a uno mismo que va enfermo y uno siente que ya no, y va a encontrar ahí casos más difíciles que los de uno, entonces uno dice, ala, el mío no es nada a la comparación de estos otros problemas, ¿va? De estos otros problemas de salud. Entonces debemos de confiar en el Señor, hermanos. Yo sé que en los momentos de la prueba es bastante difícil, ¿va? Pero el Señor nunca nos deja, nunca nos desampara. Su palabra dice que Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces Él siempre está alrededor de nosotros, va, como dice en Salmos, que nos cuida como la gallina cubre a sus pollitos, ¿va? Que han visto cuando está lloviendo y una gallina está cubriendo sus pollitos, no deja que se le moje ni uno, todos, yo no sé cómo le hace la gallina, pero a todos los esconde bajo sus alas, ¿va? Y qué lindo ese ejemplo, saber que así estamos nosotros con el Señor, que Él nos guarda, que Él nos cuida, que Él no permite que nos pase nada, ¿va? Porque, ¿por qué? Porque tenemos temor a Dios, porque estamos confiando en Él, que Él es el que nos guarda. Y debemos de estar siempre creyendo y pidiéndole al Señor también, hermanos, que estar en esa comunión con el Señor, vivir todos los días, que desde que despertamos pedirle al Señor que nos guarde, que nos cuide donde quiera que andemos. Amén. Amén, hermanos. Qué importante es que nosotros primero pensemos en el Señor. Amén. Vamos a seguir. Primera de Reyes 17:14, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. En el 15, entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella y él y la casa de ella comieron por muchos años. En el 16, la harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Amén. Gloria a Dios. Como Dios, de algo insignificante, de algo pequeño, vio el corazón de la viuda, el corazón que vio en ella, y le dio primero al profeta, y comió el profeta y todo. Y el profeta, si ustedes se acuerdan, le dijo, no temas. Y luego el profeta le da una palabra y le dice, porque así dice el Señor, y le dice, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que siempre vamos a tener alimento espiritual, porque la palabra, la harina la palabra es el trigo, la palabra que nosotros nos alimentamos, y el aceite es la presencia de Dios. Dios nos va a dar siempre el alimento, para ponerlo en el sentido espiritual, pero también va a dar el alimento material en nuestra casa, para que no pasemos situaciones difíciles en la economía. Amén. Y después en el verso 16, miren lo que dice, la harina de la tinaja no se acabó ni se agotó, dice, el aceite de la vasija, conforme a la palabra del Señor había hablado por medio de Elías. El respaldo del Señor al profeta Elías, y el respaldo a la viuda, que de lo poco que ella tenía, dio. La viuda de la ofrenda, de lo poco que tenía, dio todo. Amén. Y a veces nos cuesta dar, y por eso en Romanos hay una parte que habla del don de dar. Si alguno tiene el don de dar, que dé conforme a lo que el Señor le pone. Cuando el Señor le da el don de dar, uno no se preocupa por lo material, porque lo material el Señor lo va a suplir, pero podemos compartir. Amén. No solo lo material, sino que la palabra también. Amén. Entonces podemos ver que si nosotros ponemos primero al Señor, Dios se va a ocupar nuestras cosas. Y así dice la Biblia: busca primero el reino de Dios y su justicia. Busquemos al Señor, y todo lo demás Él lo va a añadir. Él va a suplir toda necesidad en nuestra casa,
en nuestro trabajo. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Perdón, va a aportar algo mi esposa. Algo que veía yo también en esta viuda, que podría ser así como tal vez insignificante, ¿va? Que ella fue obediente. Y por ser obediente obtuvo su bendición, porque si ella hubiera dicho, no hombre, si yo le doy de comer a él, no va a comer mi hijo, no voy a comer yo, ¿va? Pero ella obedeció, se sujetó, ¿va? Y eso cuesta, hermanos. A veces a uno le dicen, párate aquí. Ay, y uno se queda unos 5 minutos, 10 minutos de ahí ya se mueve uno. Amén. Pero como soldados de Cristo, tenemos como... Recuerda que hay etapas, ¿va? Hay sembrador, atleta y soldado. Para llegar a la etapa de soldado tenemos que rendir muchas cosas y eso quiere decir que cuando llegamos a esa etapa somos guerreros de Cristo, somos servidores de Él, tenemos que ser obedientes. Amén. Y eso nos cuesta a todos porque cuesta la sujeción. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de las pequeñas zorras. Amén. Cantares 2:15. Castadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues vuestras viñas están en flor. Amén. ¿Y qué hablamos de las viñas? Que nuestra casa es una viña. Amén. Porque así dice el Salmo 127. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de hijos. Amén. Dice, de la esposa será como vid fecunda, dice. Una vid fecunda es aquella que da buenas uvas para que se hagan vino, y de ahí, de ese vino que viene el gozo. Dice, será una vid fecunda. Fecunda es que da mucho fruto. Amén. Dice, y los hijos, dice, serán como olivos. ¿Y qué se saca de los olivos? El aceite de la presencia del Señor. Amén. Entonces, nuestro hogar es una bendición, hermanos. Nuestros hijos son bendición, nuestras hijas son bendición, y el enemigo a veces quiere estorbar para que no sean bendición. Amén, porque dice que nuestra esposa va a ser fecunda, va a dar fruto. ¿Y qué fruto dio ella? El fruto de nuestros hijos. Pero no solo eso, nosotros somos fructíferos también porque tenemos que dar a luz hijos espirituales. Amén. Entonces, el enemigo está interesado en estorbar nuestro hogar. Dice, cazadnos las zorras, dice, las zorras pequeñas que arruinan las viñas. Amén. Estos animalitos son pequeños, pero echan a perder las viñas, echan a perder los matrimonios, echan a perder el gozo. Entonces, pongámosle atención a aquello insignificante que tal vez está en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y lo hemos descuidado. Amén. Tal vez puede ser frialdad, tal vez puede ser que hay alguna situación y de una cosa tan pequeña que a veces uno le ve insignificante, pero esa cosa insignificante puede ser una zorra que quiera destruir nuestro hogar, que quiera destruir a nuestros hijos. Amén. Puede ser de cualquier situación de algún vicio, cualquier cosa. Puede ser una zorra que quiera estorbar nuestra casa y quiere destruir nuestra viña, la viña que nos dio el Señor para edificarla. Amén. Vamos a ver otros versículos. Jueces 5:4. Y Sansón fue y capturó 300 zorras. Tomó antorchas, juntó las zorras cola con cola y puso una antorcha en medio de cada 2 colas. En el 5, después de prender fuego a las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, quemando la mies recogida, la mies en pie, y además las viñas y los olivares. Miren todo lo que destruyeron estas zorras, pero enviadas por Sansón, porque a él lo habían enojado los filisteos. Amén. Pero como estamos viendo el ejemplo de las zorras, miren toda la destrucción que trajeron. Amén. Y a veces cosas muy pequeñas pueden destruir grandes hogares que llevan mucho tiempo. Tengamos cuidado, porque a veces no rendimos una área que el Señor nos está pidiendo, y como es pequeñita creemos que nunca nos va a afectar, y cuando vemos, esa área puede destruir nuestra casa, nuestro matrimonio. Amén. Y a veces nuestro carácter, que a la mayoría nos cuesta con el carácter, creo yo, a veces nos enojamos muy rápido o respondemos muy rápido, y la palabra dice que tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar.
Amén. Y a veces no nos dicen algo y rápido contestamos, no analizamos. Amén. A mí me pasa eso, hermanos, y me cuesta a veces controlarlo el carácter. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que dejar que ese vino entre en nosotros y nos dé gozo y podamos pedir al Señor que nos haga ver dónde están esos pequeños puntitos que son tal vez insignificantes, pero que pueden traer destrucción a nuestra casa. Venía a mi mente que también el orgullo puede ser una zorra pequeña, porque tal vez nos molestamos por algo y yo por orgullo y yo no quiero dar mi brazo a torcer y no le cuento nada, ¿va? Y entonces dejamos que eso siga creciendo más, ¿va? Pero si venimos y aclaramos la situación, y a veces puede ser algo tan simple, tan sencillo, pero por no quererlo arreglar, por el orgullo, por la zorra del orgullo, entonces eso también puede hacer que haya una cierta separación. Amén. Sí, el orgullo es algo bien tremendo. Y la palabra, cuando habla en Proverbios, dice que el Señor al altivo lo ve de lejos. Amén. Y al humilde lo ve de cerca. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado con las zorras pequeñas, que se ven pequeñas pero que pueden destruir grandes viñas, viñas que llevan mucho tiempo, matrimonios de muchos años. Tienen que tener cuidado porque puede aparecer una zorra y si no la destruimos puede traer destrucción a nuestra casa. Amén. Ezequiel 13:3. Así dice el Señor Dios: hay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. En el 13:4, como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. Amén, gloria a Dios. Miren, hermanos, qué tremendo lo que el Señor le dice a los profetas ahí. Profetas necios, dice que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. Amén. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Miren, aquí está comparando a los profetas con las zorras que traen destrucción a nuestras vidas. Amén. Y el matrimonio es algo que fue establecido por el Señor. Y el enemigo lo ha estorbado desde Génesis, porque sabe que el matrimonio es poderoso para conquistar muchas situaciones, para edificar la familia, para edificar la iglesia. El matrimonio, el enemigo siempre está pensando en destruirlo, en estorbarlo. Amén. Pero el Señor en lo poco, Él pone bendición. Por eso dice que aún el pábilo que humea, dice, no se apagará, sino que se encenderá, porque Él en lo poco hace cosas grandes. Y Él en lo poco que tú ves en tu hogar, Dios quiere trabajar ahí. Dios quiere bendecirte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere cambiarte. Pero lo primero que tenemos que hacer es rendirnos a Él, presentarnos de Él como necesitados. Amén, como se presentó David, como se presentó el apóstol Pablo cuando había quedado ciego. Amén, necesitados y sabiendo de que Él es el único que nos puede cambiar. La palabra dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Dios en lo poco va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Solo tenemos que dejar que Él en lo poco nos vaya haciendo crecer y crecer y crecer espiritualmente. Vamos a quedarnos ahí. No sé si quieres aportar algo más. Vamos a darle gracias al Señor por este tema, por esta bendición que nos ha permitido llegar a sus hogares. Pongámosle mucha atención al poder de lo insignificante, porque para nosotros puede ser insignificante, pero Dios puede hacer cosas grandes con eso. En lo positivo y en lo negativo, pongámosle atención a esos problemas pequeños que pueden traer destrucción a nuestra vida y a nuestro hogar. Amén. Vamos a orar con mi esposa. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Bendecimos, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas. Bendecimos los hogares, los matrimonios. Te pedimos, Padre, que de lo pequeño, de lo insignificante, tú obres en cada hogar, Señor. Y tal vez queda poca fe, queda poco fuego ahí, Señor,
pero Señor, no permitas que haya divorcio, Señor, porque los niños, los hijos son los más afectados, Padre. En el nombre de Jesús, si hay todavía, Señor, un poco de fe en ese hogar, en ese matrimonio, que puedan buscar ayuda, Señor, y que puedan acercarse a ti, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos todos los hogares, todos los matrimonios de esta congregación y de cualquiera que se haya conectado. Bendecimos su vida, Señor, que tú obres con tu poder en lo insignificante, en lo poco, en lo pequeño, que tú te manifiestes con tu poder y tu gracia, Señor, y que tú hagas crecer nuestra fe, Señor, para que esa poca fe que tenemos crezca más y que tú nos uses poderosamente, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Nos vemos en una próxima ocasión, hermanos. Que el Señor les bendiga.